Muy buenas, el contenido que estaremos estudiando mediante el video es acerca de las ecuaciones de condición en una estructura. Para entender mejor las ecuaciones de condición, vamos a un ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. En pantalla observamos una estructura simplemente apoyada, compuesta por un apoyo móvil y un apoyo fijo. Imaginemos que agregamos una articulación entre medio de la estructura. Esta articulación convierte a nuestra estructura en una estructura inestable, porque la articulación y el apoyo móvil hace que nuestra estructura no sea una estructura rígida. A esto le llamamos estructura inestable externamente. Apreciemos un ejemplo similar al anterior, pero para este ejemplo, imaginemos que el apoyo no es móvil sino fijo, así que nuestra estructura se encuentra soportada por dos apoyos fijos. Los apoyos fijos sabemos que tienen dos reacciones, reacción en Y y reacción en X. Esto convierte a mi estructura en una estructura estable externamente, pero a causa de ello también convierte a mi estructura en una estructura hiperestática. R equivale a 4 y sabemos que cuando R es mayor que 3 es una estructura hiperestática. Y acá, para este caso, es donde entra en juego la ecuación de condición. Sabiendo que nuestra estructura es hiperestática, nuestra articulación genera una nueva reacción, una reacción llamada ecuación de condición o construcción. Llamaremos al primer apoyo un apoyo A, la articulación un punto B y el apoyo número 2 la llamaremos punto C. Sabemos que las ecuaciones básicas de la estática es sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos en cualquiera de sus apoyos. Pero la ecuación de condición me dice lo siguiente, que en el punto B de articulación existe un momento y ese momento equivale a 0, porque sabemos que el momento en reacción A es 0, el momento en reacción C es igual a 0. Así que la condición menciona que en el punto AB, que sería en este elemento AB, el momento en B, o sea, en articulación, equivale a 0. También se puede analizar en el otro segmento de la estructura. La condición menciona lo siguiente: la sumatoria de momentos en el punto BC aplicado el momento en B equivale a 0. Una ecuación u otra están correctas, así que depende del criterio de cada uno utilizar o el segmento AB o el segmento BC para poder calcular momentos en el punto B. Así que repitan el video si suena confuso hasta que lo entiendan, por favor. Y solo así podremos determinar las reacciones en este arco. Ejemplo número 1. Determinen las reacciones en los apoyos para el arco de 3 articulaciones mostrado en la figura. Así que vean, tenemos este hermoso arco, el cual el ejercicio nos pide determinar las reacciones en el apoyo 1 y el apoyo 2. Vean, a simple vista sabemos que es una estructura hiperestática, porque acá existen dos reacciones y acá existen dos reacciones. Para poder determinar las reacciones en este hermoso arco, vamos al paso número 1. Y el paso número 1 consiste en dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que determinar las reacciones que existen en su apoyo y nombrar los puntos de estudio. En el punto A existen dos reacciones, porque acá existe un apoyo fijo, recuerden. En el punto B existe una articulación y en el punto C existen otras dos reacciones, porque tenemos dos apoyos fijos en la estructura. La longitud entre apoyos es de 60 pies. La articulación se encuentra a 30 pies del apoyo A y a 30 pies del apoyo C. Soporta una carga distribuida de 2.5 kilogramos sobre pie y una carga distribuida de 1 kilogramo sobre pie, una carga lateral y una carga vertical. El radio del arco equivale a 30 pies, así que vamos a darle al ejercicio. Paso número 2. Determinación estática del elemento. Después de graficar el diagrama de cuerpo libre, podemos determinar si nuestra estructura se considera hiperestática o estáticamente determinada. Aplicamos una de 3 ecuaciones que existen para determinar
si la estructura es hiperestática. Yo decidí elegir esta por lo siguiente. Sabemos que R es el número de reacciones. En nuestro caso existen 4 reacciones. La ecuación menciona que las reacciones deben ser igual a 3 más EC. Y S es la ecuación de condición o el número de ecuación de condiciones si existe más de una. R equivale a 4. Sabemos que tenemos una articulación y una articulación posee una ecuación de condición. Por tanto, S equivale a 1. Sustituyendo estos dos valores en la ecuación, obtenemos el resultado siguiente. 4 igual a 3 más 1. Es decir, nuestra estructura se considera estáticamente determinada. Ahora sí pasamos al paso número 3. Consiste en el cálculo de reacciones en sus apoyos. Sabemos que nuestra estructura es una estructura isostática. Por ende, procedemos a calcular las reacciones en sus apoyos. La sumatoria de momento en C equivale a 0. Yo decidí calcular momento en C, acá. Si yo calculo momento en el punto C no existen reacciones. Nos corresponde calcular los momentos provocados por las demás cargas. Iniciamos por la reacción AE. La reacción AE, como se desconoce, tiene un valor de RAE. Ahora fijémonos bien. El sentido de cálculo de momento es antihorario. Si mi carga provoca un giro antihorario, se considera positivo. Aplicando momento en C, RAE provoca un giro horario sobre mi estructura, vean. Así que RAE se considera negativo. Pero RAE posee una distancia de RAE al punto C de 60 pies. Negativo por 60 pies de distancia, como lo tenemos acá. RAX coincide con el punto en C, equivale a 0. Procedemos al análisis de esta carga. La carga de 1 kilogramo sobre pie debemos de puntualizar, así que su resultante va a ser igual a la carga, 1 kilogramo sobre pie, por la distancia que se aplica a la carga es el radio del arco. Radio igual a 30 pies, como lo tenemos acá. Ahora fijémonos bien, ¿en qué sentido hace girar nuestra estructura? Si calculamos el momento en C, esta carga hace girar en sentido horario a nuestra estructura. Por consiguiente, se determina como una carga negativa. Así que nuestra carga negativa posee su distancia con respecto al punto C. La distancia con respecto al punto C equivale a la mitad del radio, que serían 15 pies. Del centro hacia el punto C hay 15 pies de longitud. Entonces en nuestra ecuación tenemos menos 30 kilogramos, que es el valor de nuestra carga puntual, por su brazo, que serían 15 pies. Ahora procedemos a analizar la carga de 2.5. La carga de 2.5 se grafica su resultante y el valor de la misma. El valor de la carga 2.5 por la longitud de distribución. Esta es igual a 60 pies. Por eso lo vemos acá, 2.5 por 60 pies. Y ahora, su distancia con respecto al punto C equivale a 30 pies. De la carga al punto C son 30 pies. En nuestra ecuación tenemos un valor de 2.5 por 60 equivalen a 150 kilogramos por su distancia a 30 pies. Si apreciamos el gráfico, no hay otra carga que analizar, así que esto se iguala a 0. Menos RAE por 60, que sería esto de acá, pasando el valor de 30 por 15 al otro lado con signo contrario, se obtiene 30 por 15 pies. Más 150 kilogramos por 30, pasamos al otro lado con sentido contrario, 150 por 30. El resultado de esta resta es el siguiente. 30 por 15 menos 150 por 30 nos da un total de 4050 kilogramos pies negativos. ¿Sí? Ahora, para poder determinar la reacción en AE, lo que está multiplicando con RAE lo pasamos a dividir al otro lado con signo negativo, obteniendo la siguiente expresión. RAE equivale a menos 4050 entre menos 60. Simplificando los signos negativos, obtenemos que RAE equivale a 67.5 kilogramos. Al ser positivo el valor, sabemos que la dirección con la que asumimos RAE está correcta. Luego de obtener la reacción RAE, podemos obtener la reacción RAX.
Recordamos que en B existe una ecuación de condición. La ecuación de condición es la sumatoria de momentos en ese punto o en esa articulación. ¿Qué sería acá? Este momento yo lo puedo determinar o trabajando con una parte de la estructura o trabajando con la otra parte de la estructura. Es muy estratégico trabajar con esta parte porque ya tenemos la reacción RAY calculada. Así que podemos determinar la reacción RAX con sumatoria de momentos en articulación B. Vamos a ello para que puedan comprenderlo. Dicho esto, podemos trabajar del punto B al punto A. La carga distribuida vertical solo la distribuiremos en el segmento en el que vamos a trabajar, ¿sí? La carga distribuida lateral la distribuimos tal cual, sin modificar nada, porque sabemos que se distribuye en toda esta cara. Calculados los valores de la resultante, lo único que cambia es lo siguiente: el valor de la carga multiplicado por la longitud de distribución. Como no la vamos a distribuir en toda la estructura, solo la distribuimos en la mitad. Y la mitad equivale a 30 pies, ¿sí? Acá, esta carga la distribuimos tal cual. 1 kilogramo pie por 30 pies, que sería el radio de arco. Conocemos el valor de RAY calculado anteriormente. Nos interesa calcular RAX. Este lo calculamos con la siguiente ecuación: la sumatoria de momentos del segmento AB en el punto B. Así que, carita feliz en B. El momento será calculado en el punto B, de B hacia el segmento A. Correcto. Así que hacemos exactamente lo mismo. Aquí no hay que perderse. Simplemente hay que entender que en articulación existe una nueva ecuación y será la ecuación de momento. Conociendo RAY y sabiendo que la distancia de RAY al punto B es 30 pies, se escribe de la siguiente forma: menos 67.5 por 30. ¿Por qué menos 67.5? Porque suponemos que el giro antihorario es positivo y RAY gira en el sentido horario a mi estructura. ¿Sí? Vean, sentido horario. Así que vamos por RAX, por la distancia de RAX al punto B. La distancia de RAX al punto B equivale a 30 pies. ¿Sí? Porque el radio equivale a 30 pies. RAX hace girar mi estructura en sentido antihorario. Así que RAX es positiva. RAX por 30. Vamos por la otra carga. La otra carga es 1 kilogramo pie por 30. La carga será de 30, pero su longitud tendrá un valor de 15 pies. Porque vean, la resultante se grafica en el centro y del centro al punto B son 15 pies. Y esta fuerza hace girar mi estructura en sentido antihorario. Vean, sentido antihorario, así que se considera positiva. Vean, 30 por 15. Vamos por la última carga. La última carga es la carga distribuida de 2.5. Así que la resultante era 2.5 por 30, ¿cierto? Se graficaba en el centro. Y la distancia del centro al punto B es 15 pies. Así que se grafica positiva en la ecuación. ¿Por qué positiva? Porque hace girar mi estructura en sentido antihorario. Como no hay otra fuerza que calcular, la sumatoria equivale a 0. Teniendo una incógnita en nuestra ecuación, simplemente se despeja. Pasamos todo al otro lado en sentido contrario. Menos 67.5 por 30 lo pasamos positivo al otro lado. Más 30 por 15 lo pasamos negativo al otro lado. Más 75 por 15 lo pasamos negativo al otro lado. Y operamos esta parte de acá. ¿Sí? Resuelvan, el resultado será el siguiente: 450 kilogramos por pie. Ahora, 30 que multiplica por RAX lo pasamos a dividir. El resultado de la división equivale a RAX igual a 15 kilogramos. ¿Ven? Positivo. Así que el sentido que asignamos para RAX es correcto. Muy bien. Ahora fijémonos bien en nuestro diagrama de cuerpo libre. Sabemos cuál es el valor de RAY, equivale a 67.5. El valor de RAX equivale a 15 kilogramos. Nos quedan dos incógnitas por resolver: el valor de la reacción de C en Y
el valor de la reacción de C en X. Pero les queda de tarea. Acá no es más que aplicar simple sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en X. Los invito a que lo resuelvan. Me envían sus resultados por la plataforma virtual. Estaré esperándolos para revisarlos. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo, escribirme al WhatsApp o mediante la plataforma. Sin más que decir, simplemente agradeciéndole, me despido cordialmente. Les saluda el ingeniero Ramiro Márquez. Un placer haberlos acompañado por el día de hoy. Chau, chau.